Aleluya. Gloria.
El libro del profeta Jeremías, capítulo 18, el verso 4. Gloria a Jesús. Jeremías, capítulo 18, verso 4. Dice la palabra de Dios, y da lectura como está escrita. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, una pregunta ahí dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Puede sentarse. Quiero meditar bajo el tema en esta tarde: 3 formas que Dios usa para restaurar. Amén. 3 formas que usa Dios para restaurar. Amén, iglesia. Bueno, primeramente, hermanos, sabemos de que nosotros los seres humanos dependemos de un ser creador. Amén. Mire, toda la humanidad, toda la humanidad, hablando, hermanos, del mundo entero, todos estamos conscientes de que dependemos de un ser que nos ha creado. Pueden haber ateos en el mundo, gente que no quiera creer en Dios o en ese ser creador, pero de la manera que sea su consciente, hermanos, allá adentro le dice que sí existe. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos amados? Porque de la manera que sea, el ser humano tiene algo dentro, hermanos amados, que lo hace sentir, hermanos amados, que hay alguien que lo creó. Entonces, hermanos amados, nos damos cuenta, hermanos amados, claramente de que Dios es un Dios, hermanos, que quiere cada día que la humanidad le conozca por medio de su palabra, y que la humanidad vea, hermanos, de que Él es el que lo formó, el que lo creó, el que lo hizo. Hermanos, si usted ve, hermanos, en estos tiempos que vivimos, la mayoría de seres humanos, hermanos, viven, hermanos, inconformes con Dios. Y se lo voy a explicar por qué. Si usted se da cuenta, hermanos amados, hay personas que dicen, se ven el cuerpo que tienen y comienzan a decir: ¿por qué me hizo Dios así? Amén. Con este cuerpo tan feo. Amén. Hay gente, tal vez algunos de los que estamos aquí nunca hemos pensado eso, pero hay gente que sí piensa en eso. Porque el Señor, a otros no, a otros tienen la moral alta y dicen: ¿por qué el Señor me hizo así? Con este cuerpo tan hermoso. Amén. Y depende la autoestima como esté en el ser humano, así el ser humano, hermanos, va, hermanos amados, a expresar, hermanos amados, lo que piensa
de sí mismo y aún de Dios mismo, como Dios lo creó o como Dios lo hizo. Cuando hablamos, hermanos, de el alfarero, un alfarero sabemos que es una persona que forma, que hace, que cree, como que crea, amén, algo. Hermanos, entonces, hermanos amados, nos damos cuenta claramente, hermanos, que la Biblia nos enseña claramente a los seres humanos quién es el Dios que los creó. En Génesis capítulo 1, en el verso 26, sabemos claramente de que Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra hechura y a nuestra semejanza, y también a la mujer. Amén. Porque Dios es el mejor alfarero. Dios es el que hace mejor las cosas que el ser humano. Entonces, hermanos, pero debido, hermanos amados, al pecado de la criatura que Dios creó, hermanos, Dios ha tenido a veces que intervenir también en su creación. Debido, hermanos amados, a que su creación, hermanos, vive inconforme por lo que Él hace con Él. O sea, la creación de Dios vive inconforme con Dios por lo que a veces Dios hace con ella o con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, porque si usted ve, hermanos, leemos la Biblia dice en Génesis capítulo 6 de que, hermanos amados, de que la maldad del hombre se había hecho, como, hermanos amados, extremadamente, hermanos, o sea, mal, ¿cómo le puedo decir, hermanos? Totalmente, hermanos, depravada. Para que hasta el mismo Dios del cielo expresara y dijera que le dolió en su corazón haber hecho el ser humano. Nos damos cuenta, hermanos amados, de que tanto el que ha sido creado como el creador, hermanos amados, tenemos que entendernos. O sea, Dios nos entiende a usted y a mí, nosotros tenemos que entender a Dios. Él, porque a veces, hermano, tiene que usar, si es posible, todos sus medios para hacernos entender qué es lo malo que estamos haciendo delante de Él. Amén. Dios usará todos los medios, hermanos amados, para hacer, ¿cómo les puedo decir? Para poder, hermanos amados, hacer ver a su creación de que Él es soberano, de que Él es el que lo gobierna en esta tierra. Sabemos claramente que Dios creó a Adán, hermanos, y le dio señorío sobre todo lo que Él había hecho. Pero a la vez, hermanos, también Adán dependía de Dios. Amén. ¿Por qué dependía de Dios, hermanos? Porque Él lo había creado a su imagen y semejanza. Hermanos, cuando Dios comienza a usar, hermanos amados, todos los medios posibles para hacernos entender qué es lo malo que estamos haciendo usted y yo delante de Él, hermanos amados, me estoy refiriendo que Él puede usar, hermanos, cualquier cosa para que nosotros reflexionemos, para que nosotros meditemos y veamos claramente que las cosas que nos suceden a veces son permitidas por Él. Amén. ¿Cuánto creen que Dios permite todo? Así dice la Biblia también, hermanos, que Dios es el que permite todo. Lo que a usted y a mí nos sucede, todo es permitido por Dios. Dios permitió, hermanos amados, que Job fuera tentado por el diablo. Amén. Dios permitió, hermanos, que David fuera tentado por el diablo. Y todo, hermanos amados, lo que acontece no es echarle culpa a Dios, sino que, hermanos, vemos claramente, hermanos, a un Dios que quiere verdaderamente hacer ver a su creación de que Él, hermanos amados, se merece respeto de usted y de mí. ¿Cuántos creen que Dios se merece respeto de usted y de mí? Entonces, hermanos amados, cuando hablamos, hermanos, de tres formas que usa Dios para restaurar al hombre, en el Salmo 32, en el verso 8 al 9, Dios, para hacer entender al ser humano, tiene que hablarle a través de su palabra. Amén. A su creación. Y
cuenta, hermano, en estos tiempos Dios sigue hablándonos a todos. Le sigue hablando a los amigos en el mundo. Lo sigue hablando a nosotros en la iglesia. Porque Dios quiere verdaderamente que nosotros, hermanos, reconozcamos también de que Él no es solo un Dios como la gente lo quiere pintar, un Dios malo, un Dios malvado, un Dios que solo daño le hace a la humanidad. No, Dios también quiere ver de que Él también es restaurador. Dios quiere hacer ver a su creación de que Él también, hermanos amados, tiene el control de usted y de mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de nosotros? Hermanos, por eso, hermanos, es de que Dios siempre se preocupa por usted y por mí, porque Él es el Dios que nos formó o que nos creó. Restaurar significa renovar, reponer, recuperar o arreglar algo. Pero según el diccionario también significa reparar una cosa del deterioro que haya sufrido. Amén, iglesia. Dios, usted y yo éramos personas con una naturaleza pecaminosa, perversa. ¿Cuántos éramos perversos en el mundo? Yo digo, hermanos amados, nadie vino al evangelio por ser bueno. Nadie, hermanos. Todos venimos porque vivíamos atados al pecado, a la maldad. Como este pueblo de Israel, hermanos amados, que Dios lo elige, hermanos amados, para que le sirva, y siempre le daban la espalda. Y por eso Dios le levantaba profetas para que les hablara, para que les enseñara, para que vieran verdaderamente de que Él es real, de que Él no era como la gente quería, lo desechaba, hermano, que decían que Él no existía, que Él no era nada. Pero Dios siempre se ha mostrado a través de sus prodigios, a través de sus procesos en la humanidad, amén, para darse a conocer, hermanos, de que Él es un Dios que puede renovar la naturaleza caída del hombre y de la mujer. ¿Cuántos creen que Dios puede renovar al ser humano? El problema está en el ser humano, no en Dios, porque Dios quiere restaurar al ser humano, pero el ser humano no quiere ser restaurado por Dios. Dios quiere, hermanos amados, renovar al ser humano, pero el ser humano no quiere nada con Dios, no quiere nada con su Creador. Y por eso es que Dios tiene que usar medios para ver de qué forma nos hace entender, amén, lo malo que estamos haciendo delante de Él. Por eso es, hermanos amados, de que a veces el Señor nos tiene que dar un poquito fuerte a usted y a mí, para que entendamos. Le tiene que hablar un poquito fuerte al ser humano de afuera, para que entiendan. Y no lo hace, hermanos amados, con la intención del Señor de dañarnos, sino de hacernos entender de que Él nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama, iglesia? En el Salmo 32, el salmista dice estas palabras: te haré entender. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aleluya. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién fija los ojos al Señor? Sobre los que temen su nombre. Amén. Y le dice: no seáis como el caballo. Amén. Que feo nos habla Dios, hermano. Pero esto no es una ofensa, hermano. Puede ser que a veces, hermanos, salgamos tirando patadas. Amén. O puede ser que a veces nos hagamos duros, hermano. Amén. No seas como el caballo o como el mulo, dice, mire, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. En otras palabras, ¿qué dice el Señor? No esperen los procesos
No esperen los problemas, amén, para que se acerquen a mí. Ustedes no son como ese caballo, no son como el mulo. ¿Qué quiere decir? Que el caballo no tiene entendimiento ni el mulo. Pero los que estamos o los que conocemos a nuestro Creador, sí tenemos entendimiento. ¿Cuántos tenemos entendimiento, hermanos? Amén. Y por eso es, hermanos amados, de que el Señor tiene que decirnos eso, hermano. Porque a veces nosotros actuamos más rebeldes que esos animales, hermano. El ser humano, la humanidad, se le habla de Jesús, hermano. No dicen, yo no quiero saber nada de ese Cristo. Amén. Entonces el Señor dice que han de ser sujetados. Yo le digo algo, iglesia amada de Dios, no hay que esperar tener pruebas para buscar a Dios. Hay que venir antes, amén. Y le damos la gloria al Señor porque nosotros hemos aprendido eso de Dios. Por eso es que las pruebas a veces nos vienen, pero no nos vienen como a veces nos han profetizado que nos va a venir, sino que nos viene un poquito suave. Porque ya está, hermanos amados. Ya está, hermanos amados. ¿Cómo le voy a decir? Ya estamos advertidos. Y ya nos hemos nosotros, hermanos amados, totalmente, hermanos amados. Como me dice, hermanos, ya los hemos, ¿cómo le puedo llamar esto, hermanos? Cuando uno atiende la voz de Dios y rapidito actúa. Ya estamos preparados para recibir lo que nos venga. Amén. Por eso es, hermanos amados, que en esta iglesia han habido procesos fuertes en muchas vidas. Pero nosotros, hermanos amados, hemos sido advertidos por Dios. Y por eso es que las pruebas no nos llegan como a veces nos dicen que lo va a venir. ¿Por qué? Porque hay que atender a las advertencias que Dios nos da. Israel estaba pasando por un momento terrible en donde Dios tuvo que levantar al profeta Jeremías para hablarles, hermanos amados, su palabra. Aunque el profeta no quería, hermanos, porque él sentía, hermanos amados, que el estar a la disposición de Dios, eso, hermanos amados, trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia, trae desprecios. Amén. Amén, iglesia. ¿Trae todo eso, sí o no? Alguien que se ponga a la disposición de Dios va a ser despreciado. Amén. Entonces, hermanos, por eso es de que el Señor, hermanos amados, le habla al profeta Jeremías y trata la manera de usar al profeta, hermanos amados, para hacerle entender de que ellos, Dios los formó con un propósito. Amén. La Biblia, hermanos amados, dice, hermanos amados, cuando hablamos de formar, hermanos, habla, hermanos, de hacer algo o de que algo ocurre en la vida del ser humano. Aleluya. Amén. Dios nos creó con un propósito a la humanidad. Si los seres humanos entendiéramos, hermanos, cuál ha sido el propósito con que Dios nos creó, usted y yo, hermanos amados, atendiéramos al llamado de Dios. Porque lo que Dios quiere de la humanidad que es, hermanos amados, que la humanidad se arrepienta de sus pecados. Que la humanidad lo reconozca a Él, que Él es su creador. Amén. Porque Dios, hermanos amados, es el Dios, hermanos amados, que forma al ser humano, lo cría desde que está en el vientre de la mamá. ¿Cuántos creen que Dios es el que hace esa obra, hermanos amados? Eso le dijo a Jeremías, hermano. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí. Amén. Yo te escogí como profeta. Amén. Entonces, hermano, Dios quiere, hermanos amados, que nosotros verdaderamente nos veamos de que Él es el que nos ha formado desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Y antes que naciera, dice, yo te santifiqué, te di por
por profeta a las naciones. Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, en el cristianismo, hermanos amados, nosotros nunca pensamos, yo por ejemplo, yo nunca pensé llegar a ser pastor. Nunca en mi vida, hermanos, pensé eso. Porque muchos de los que están aquí me conocieron cuando yo estaba cipote. Y quizás me vieron como andaba, hermanos amados. Pero nadie sabía que un día Dios me iba a llamar a un ministerio, hermanos. Y de los que están sentados aquí también, hermanos amados, nadie sabía que un día se iba a ser evangélico. ¿Verdad que no, hermanos? Porque todos los que estamos aquí dependíamos, hermanos, de una religión pagana, de una religión idólatra, de un paganismo perverso, hermanos, en donde nuestra naturaleza caída nos inducía al pecado y sentíamos como que no era malo lo que hacíamos. Amén. ¿Cuántos sentían eso cuando andaban con una naturaleza caída? Amén, hermanos amados. Pero el Señor nos escogió y nos santificó. ¿Por qué? Porque Él nos formó con ese propósito. Amén. Dios nos formó con un propósito. Y el propósito, hermano, de Dios, hermanos amados, era, hermanos amados, que nosotros, hermanos amados, le diéramos la honra y le diéramos la gloria a Él. Por eso es que a Dios le enoja, hermanos amados, ver a un montón de gente, hermanos, que andan con los muñecos en el lomo en esta semana. Amén. Le enoja también, hermanos amados, ver a la gente, hermanos amados, metidos en la idolatría, en el pecado, en la maldad. Y Dios quiere claramente, hermanos amados, que se levanten profetas como Jeremías para que denuncien ese pecado delante de Él. Amén. Y que le hagan entender al humano de que Él los crió para qué, para la alabanza de su santa gloria. ¿Cuánto hemos sido creados para la alabanza a ese Dios todopoderoso? Amén, iglesia. Dice el apóstol San Pablo en él: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. La voluntad de Dios fue crear al ser humano, formarlo. Amén. Por eso es que los seres humanos no los podemos despreciar, hermanos, más los que somos cristianos. Es cierto que la Biblia dice, hermanos amados, la Biblia no nos llama que quizás seamos caballos o seamos mulos, sino que dice que no hay que ser como esos animales. Porque esos animales no tienen entendimiento, pero nosotros sí tenemos entendimiento, amén, para conocer el bien y para conocer el mal. Amén. Usted y yo tenemos ese entendimiento, hermano, y Dios nos dio para eso, bajo la voluntad de Él. ¿Por qué, hermano? Porque si el primer hombre le falló a Dios, el segundo hombre ese nos dio victoria. El primer hombre llamado Adán, hermanos amados, él fracasó en la misión que Dios le había asignado. Pero más el segundo Adán, ese triunfó. Amén. ¿Cómo se llama el segundo Adán? Se llama Jesucristo. Y en él usted y yo tenemos victoria también. Porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y por eso estamos aquí. Amén. A fin que seamos para la alabanza de su gloria, dice la Biblia. Amén. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros vemos claramente, hermanos, de que si Dios nos formó es con ese propósito. Y tenemos que entender por qué el Señor tuvo que llevar al profeta, hermanos amados, a donde el alfarero, para darle un ejemplo, hermanos amados. De que así como ese alfarero formaba ese muñeco, hermanos, así Dios nos formó con sus propias manos. Lea la Biblia y se dará cuenta que al único ser humano, al único ser vivo que hizo Dios con sus propias manos fue el ser humano que Él creó. Amén. Porque solo allí narra la Biblia que Él agarró un pedazo de tierra, agarró tierra
y lo formó, le hizo una boca, le hizo ojos, le hizo una nariz, le hizo, hermanos amados, labios, y por eso es que ustedes somos los más bellos de este mundo, hermano. ¿Cuántos sienten que son bellos, hermano? Cuando le vayan al espejo, no se asuste, hermano, diga, yo soy bello para la gloria de Dios. Amén. Cuando le digo esto, estoy hablando de una belleza en el área espiritual. Pues sí, físicamente podemos ser feos, hermanos, pero espiritualmente, hermanos, somos bendecidos. Cuando damos la gloria a ese Cristo bendito que nos dio esa bendición, amén. Hermanos, esta es una bendición. Está conmigo, iglesia de Dios. Por eso Dios nos formó con ese propósito, hermanos. ¿Por qué, hermanos? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos sido llamados, escogidos por Dios. ¿Por qué, hermanos? Pero el problema está, hermanos amados, la lucha que tenemos con esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, hermanos. ¿Quién no tiene lucha con su naturaleza pecaminosa? Todos, hermanos. Esta naturaleza pecaminosa no quiere que veamos para arriba, esta naturaleza pecaminosa quiere que veamos solo para abajo. Por eso dice la Biblia que la carne con el espíritu tienen una lucha viva todos los días. La carne mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba. El Espíritu Santo en el ser creado por Dios le pide oración, le pide ayuno, le pide leer la Biblia, amén. Le pide congregarse, le pide buscar a Dios. Pero la carne, ¿qué le pide, hermanos amados? Le pide sueño, pereza, tortilla, frijoles, ropa, buena ropa. ¿Qué le pide la carne, hermanos amados? Le pide guardo, hombre gordo. Le pide mujeres, amén. ¿Y qué nos pide esta carne al ser humano, hermanos amados? Pero los que estamos aquí hemos entendido que hemos sido llamados para la alabanza de la gloria bendita de su Hijo amado, que se llama Jesucristo. Amén, iglesia amada de Dios. Hermanos, qué lindo es esto, hermanos. Allá en el cielo, hermanos, por eso es que vemos claramente, hermanos, de que Dios nos formó con un propósito. Allá en el cielo, dice la Biblia que en el trono de Dios, todos, hermanos amados, le daban alabanza y gloria al Cordero que fue inmolado por el ser humano. Apocalipsis capítulo 5, en el verso 13. Dice, hermanos amados, que en el verso 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice la palabra de Dios en el verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando le alabanza al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y del pecado. Mira, hermano, por eso hemos sido creados para la gloria de Dios. Si el hombre se deprava, él quiere depravarse, hermano, porque quiere. No porque Dios lo creó con un propósito, hermanos. Si la mujer se deprava, es porque quiere. Dios la creó con un propósito. Si la mujer que se vende por $5 allá afuera, hermanos amados, lo hace, es porque ella quiere. No porque Dios la llama y quiere tenerla en los brazos de Él con un propósito. Amén.
algunas evangélicas han sido, hermanos, es lo más tremendo. ¿Sí o no? Evangélicas andan todas desgraciadas, hermano amado, pero porque ellas quieren. Y culpando a los hermanos de la iglesia y culpando a Dios mismo. Es que Dios, por culpa del Señor, anda aquí afuera toda hechorada, empantalonada y enlicada. ¿Qué es lo malo que Dios le hizo, hermana? Amén. Es lo malo que Dios le ha hecho al hombre, hermanos. Con bendecirlo con esa olla de frijoles cocidos que tiene ahí. Ese es el mal que Dios le ha hecho al ser humano. Amén, iglesia, amado de Dios. Con bendecirlo con que tenga ese dinero de tortillas ahí. Eso es lo malo que Dios ha hecho. Mire, y con bendecirlo y con que ande en la bolsa un montón de dólares. Con eso, mire, qué tremendo, qué mal agradecido es el hombre y la mujer. Amén, iglesia, amado de Dios. Que se den cuenta de que Dios es un Dios de misericordia. Si lo buscan, amén. Porque cree que Dios, hermanos amados, ama al ser humano. Porque lo ha creado para la alabanza de su gloria. Gloria a Jesús. Por eso es que Dios no quiere que la humanidad, hermanos amados, se quejen de Él. Amén. Nosotros estamos satisfechos con Dios. ¿Cuántos están satisfechos con Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, hermanos, que algunos de nosotros no nos hemos muerto porque la mano de Dios ha estado con nosotros. Amén. Por eso es que el salmista dice: este pobre clamó al Señor y le oyó el Dios Todopoderoso y lo libró de todas sus angustias y de todos sus temores. ¿Cuántos creen que el Dios que alabamos, Él puede librar, Él puede salvar, Él puede restaurar, Él puede dar vida? Amén. Hermanos, es la palabra de Dios. Y ese es el Dios que nosotros predicamos. Hermanos, por eso es que, hermanos amados, Dios usa tres formas para restaurar al hombre. La primera forma es que Él lo formó con un propósito, y la segunda es que lo quebranta también, hermanos. Lo quebranta. Dice Él: y descendí, el verso 3, 18:3 del profeta Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, se perdió. Amén. Pero después, que dice, hermanos, y volvió y la hizo otra vasija. Amén. O sea que la vasija se quebrantó. Amén. Se quebró. Quebrantar significa romper, deshacer, machacar, moler, triturar, quebrar, rajar. Todo esto se refirió con los que no son los rebeldes. Amén. ¿Sí o no? Que todo eso se refirió. Dios permite los quebrantos tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Para qué, hermanos amados? Para que aprendamos a confiar en Él, los que somos cristianos. Amén. Nuestra confianza debe de estar en Dios cada día. Amén. Nosotros en la iglesia, hermanos, cada día, hermanos, debemos de aprender a confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que los quebrantos, hermanos amados, Dios se glorifique en nuestra vida. Dios tenga misericordia de usted y de mí. Y yo le digo, ¿de cuántos quebrantos Dios no ha tenido misericordia de nosotros? Amén. ¿Cuántos han visto la misericordia de Dios en medio del llanto, del dolor, del quebranto? Amén. El alfarero quebró la primera vasija, pero después la quedó de vuelta y no se dio por vencido y dijo: yo la voy a volver a restaurar. Y ya la hizo como Él quiso hacer. Amén. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en los hombres. Porque hay momentos que
y ponemos más la confianza en el hombre que en Dios. Por eso es que dice la Biblia que es maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el varón, dice, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Pero en el verso 7 dice que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es, ¿quién, hermano? Jehová. Solo le digo esta tarde, tengamos confianza en Dios y veamos la obra de Dios. Israel estaba, hermanos amados, en el caballito, hermanos, en el bordo del mar rojo. Pero el Señor le dijo a Moisés, dile a estos renegones que marchen. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que marchemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que confiemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Oiga, hermano, ese quebranto pasará si usted y yo tenemos confianza en el Dios que nos creó. Amén. Cuando tenemos confianza en ese Dios todopoderoso, ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amén. Eso decía el salmista David, hermano. Hasta una alabanza hay de eso. Amén. Ten misericordia de mí. En el Salmo 57:1 él dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque usted y yo somos como el barro en las manos del alfarero. Pero tenemos que aprender a confiar en Él, aunque estemos siendo quebrados, aunque estemos siendo machacados. Amén. Aunque el doctor diga esa enfermedad te va a matar, siga confiando en Dios. Aunque el doctor diga esa enfermedad ya no tiene cura, hay que seguir confiando en Dios. Amén, iglesia de Dios. Cuando hemos visto el brazo de Jehová en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Amén. Hemos visto el brazo de Dios, hermano. Por eso testificamos. Amén. Los quebrantos vienen, hermanos, con ese propósito. Por el propósito de que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Amén. Hermanos, los quebrantos, porque si usted ve, lo formó y en las manos de él se quebró la vasija. ¿Sí o no que se quebró? Eso habla, hermanos amados, de los problemas que a veces vivimos usted y yo. Lo que sí les digo, hermanos amados, que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. El Dios que predicamos, Él tiene poder para sacarnos en victoria. Cuando le damos alabanza, hermano, yo sé que Dios está activo en la iglesia. Dios tiene poder. Amén. Hermano, Dios tiene poder para hacer de nuestro cuerpo lo que Él quiera. Él tiene poder. Pero hay que pedirle que tenga misericordia de nosotros. Porque oigan, hermanos amados, una cosa es lo que diga el hombre, otra cosa es lo que Dios diga. Otra cosa es los deseos que le deseen a usted males, pero otra cosa es lo que Dios esté pensando de usted. Algo sí sé, que el justo que se mantiene recto delante del Dios que hizo los cielos y la tierra, ese justo tarde o temprano tendrá la recompensa de su Creador. Amén, gracias a Dios. Tarde o temprano verá la mano poderosa de ese Dios que vive y permanece por los siglos. Tarde o temprano, hermanos. Tarde o temprano veremos la mano de Dios. Quebrantados en pruebas y dificultades, pero si nos mantenemos fieles al Dios que hizo los cielos y la tierra, se lo aseguro que tarde o temprano vamos a salir dándole gloria y alabanza a su bendito y santo nombre. Alabanza a Dios que hizo los cielos y la tierra, darle gloria, darle alabanza, porque le digo
no, hermano. Algunos de ustedes tienen más fe que nosotros. Lo que pasa es que la misericordia de Dios, entre medio de los quebrantos, no los hemos dado por vencida. Porque hay bastantes también que han sido quebrantados y están siempre adelante, echándole ganas, siguiendo caminando en este camino. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que así somos nosotros en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero. ¡Ven, iglesia! Y así también nos restaura, aunque nos quebranta, también nos restaura. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gloria a Cristo, hermanos. ¿Cuántos estamos alegres en esta tarde con ese Dios? Y tan bendito, amén. Porque esa es una de las tres formas que usa Dios para restaurar al hombre. Los procesos. Dios nunca usa los procesos para mal en la vida del cristiano. No. Bueno, si anda en pecado, de esa forma lo va a procesar. Y si no anda en pecado, también lo va a procesar. Porque a uno procesó el Señor sin andar en pecado. ¿Verdad que sí? A David lo procesó. ¿Por qué? Por andar en pecado. Entonces nos damos cuenta que Dios quebranta de las dos maneras. Si se vive en pecado, Dios lo quebranta. Porque al hijo que ama, Dios lo disciplina. Amén. Mire, Dios tiene cuidado. Solo lo que dice la Biblia es que hay que tener cuidado de estar padeciendo como malhechores, como ladrones, como malvados, como perversos, sino que hay que estar padeciendo como cristianos. Que porque usted y yo le caemos mal al diablo. Dice el diablo, bueno, esa vieja no la puede tener en la iglesia de viejo, la puede tener como agua. Y comienza a tirar dardos de fuego. Porque eso dice la Biblia, hermanos amados. Que el diablo tira dardos de fuego al evangélico. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? ¿A cuánto el diablo les ha tirado dardos de fuego? Le llama acechanza, dardos. Amén. Hermano, es que el enemigo es malo. Pero permitido por Dios. Dios permite todo, iglesia. Por eso es que nosotros debemos de poner la confianza en Dios cuando estemos siendo quebrantados por Él. Amén. Para aprender a confiar en Él. Amén. El salmista, hermanos amados, era un hombre que había aprendido totalmente que entre medio de los quebrantos mantenerse firme en la fe en ese Dios todopoderoso. Aunque su carne se abatía, hermano, aunque su carne se afligía, pero él decía claramente: una cosa había demandado al Señor, y es ir a buscar, estar todo el día en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor. Porque sabía él de que en Dios hay protección para el ser humano si confía plenamente en su bendita y santa palabra. Amén. ¿Cuántos tenemos confianza en la Biblia, iglesia? Esa Biblia que usted anda en la espalda de los míos que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Para que podamos como resistir a las hechanzas del diablo. Amén. Los quebrantos nunca vienen para mal, vienen para bien. Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Amén. ¿Para qué vienen también los quebrantos? También vienen para reprensión a la dureza de nuestro corazón. También vienen por eso, hermanos. Dice la Biblia: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Amén. Está hablando, hermanos. Por ejemplo, si usted ve a Israel, Dios les puso a Jeremías para que les reprendiera lo malo que estaban haciendo. Y por eso Dios lo lleva del alfarero y le muestra claramente, hermanos amados, cómo podía ser él con esa gente rebelde. Amén. Aleluya. No querían oír la voz de Jehová. No querían oír la voz de Dios.
Pero el profeta le decía claramente, hermanos amados, que Dios lo que quería era que se arrepintieran del pecado que estaba escrito en el corazón de ellos. Aleluya. Amén, iglesia. Yo sé que en las iglesias evangélicas la mayoría de cristianos que estamos aquí los estamos esforzando. ¿Cuántos están esforzando? ¿Con cuántos los estamos esforzando? Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Porque pienso yo que el pecado de muerte no se está cometiendo delante de Dios. No. Pienso yo. Y cuando hablo de pecado de muerte, no solo hablo de adulterio ni de fornicación, sino que estoy hablando, hermanos amados, de todas las claves de pecado que habla 1 Corintios capítulo 6, del verso 8 al 10. Lean. Amén. De esos pecados estoy hablando. Yo creo, digo yo, no sé, que esos pecados no se están cometiendo delante de Dios. ¿Por qué se quedan pensativos todos? Porque el no cometer pecado de muerte, hermanos amados, eso, hermanos amados, nos ayuda mucho para que Dios escuche nuestro clamor y nos ayude. En las iglesias se da un problema serio. A veces endurecemos el corazón porque nuestro pecado, el pecado que está entre nosotros, agobiándonos, que nos está estorbando, rechaza la palabra de Dios. Amén. ¿Rechaza la palabra de Dios el pecado, sí o no? La rechaza. ¿Por qué? Porque aquí dice, el hombre que arrepentido endurece la cerviz. Cerviz esto de quiero. Todos vemos que esta cosa de aquí, que cervical, que llega hasta aquí, que nos sostiene la columna, todo, el cuerpo. Tan pesado que es nuestro cuerpo, no le den cuenta ese huesito que solo es así, hermano, de rueditas. Y lo sostiene. Amén. Y muchos la tenemos tan dura. Bueno, el otro a que sea con dolor, pero ahí la hacen dura. Amén. Pero dice la Biblia, hermano, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. Pero por eso vienen los quebrantos. Hay muchas enfermedades. Hay muchas cosas que nos vienen, iglesia, y esto entendámoslo de corazón. Que nos vienen, hermanos, porque nosotros somos más duros que las piedras, hermano. Aleluya. Por eso nos vienen, hermano. Pero que el Señor nos ayude cada día, hermanos amados. ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? Para que Dios nos ayude, hermanos, cada día, hermanos, a que la palabra de Dios sea medicina para nuestros huesos. Amén. Porque la otra forma que Dios usa para restaurar al hombre son los quebrantos. Si usted está pasando por algo, si yo estoy pasando por algo, algo Dios quiere hacer nuevo en usted y en mí. Amén. Y sé que nosotros lo hemos entendido y lo entendemos bien, que algo Dios quiere hacer con usted y conmigo. Amén. Solo no hay que endurecer el corazón a Dios. Y hay que hacerlo sensible a su palabra y se dará cuenta que todo nos va a salir bien. Amén. Otra forma de la que Dios usa para restaurar al hombre es la transformación. Amén. Dios quiere hacer cambios en usted y en mí a través de los procesos que pasamos. Yo le voy a decir algo. A veces nosotros pedimos a Dios, Señor, probame, Señor. Yo quiero que me provee, Señor. Y viene el Señor, bueno, usted sabe con qué debilidad lucha y pelea. Los cristianos todos tenemos una debilidad que es la más fuerte. Amén. Y le voy a decir esto. Entonces, allí lo prueba Dios. En la debilidad suya y mía también. Allí nos prueba el Señor, pero nos prueba, hermanos amados, ¿para qué? Para ser transformados. Él quiere cambiar. Mire, por ejemplo, si tenemos mal carácter, Dios lo cambia ese mal carácter, hermano. ¿Cuántos creen que Dios lo cambia? Y aquí, hermanos, les voy a decir algo.
en la obra de Dios, la mayoría de cristianos, no estoy hablando sobre de todos, tenemos mal carácter. Amén. ¿Sí o no? Benditos sean los que dicen amén, hermano, como hermanos que aceptan. Yo veo que aquí, bueno, yo lo veo que ustedes, hermanas, están tranquilas ahí, bueno, como que dicen, hermanas, usted es el único que tiene mal carácter, y yo no. Amén. Pero hay que aceptarlo, que Dios cambie. Amén, iglesia de Dios. Dice, mire, pero los rebeldes pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan igual serán consumidos. Esto está hablando con la gente del mundo. Pero con los que amamos a Dios, Dios quiere transformarnos cada día, hacer vasijas nuevas. Dios ya no quiere que la iglesia seamos vasijas de deshonra, sino que seamos vasijas de honra. Amén. Dios ya no quiere vasijas de deshonras. Dios quiere cristianos que demos buen testimonio delante del mundo y de la sociedad. Dios quiere evangélicos, hermanos amados, que ya el mundo se nos diga, hermano, yo no quiero ser como ese hermano, amén. Dios quiere evangélicos, que el mundo diga, yo quiero ser como esa hermana, como ese hermano, que lo veo con frutos, son tan, como es, da gusto hablar con ellos o con ellas, amén. Ajá. Pues sí, que se ve, hermanos, el amor reflejado en los corazones y en las mentes y en la cara también a veces, amén. ¿Está conmigo, iglesia? Porque Dios transforma, hermanos amados, hombres que fueron transformados en el Antiguo Testamento, después de ser duros de cerviz, duros de corazón. Uno fue Naamán. Pueden ser ayer estoy viendo la predicación del hermano. Naamán, después, hermanos amados, de que fue sano de la lepra, dice que le dijo al profeta de último que él ya no iba a sacrificar ofrendas o holocaustos a los dioses paganos que él tenía, sino que le dijo, desde ahora en adelante Jehová va a ser mi Dios y a él le voy a hacer sacrificios. Amén. Fue transformado por Dios. Entonces nosotros no tenemos excusa para decir que no podemos ser transformados por Dios. ¿Cómo no? Amén. Otro que fue transformado, Nabucodonosor, hermanos. Nabucodonosor, hasta él dice, es necesario, dice en Daniel capítulo 4, el verso 2 en adelante, que conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, dice, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación, dice, amén. Y en el verso 37 del mismo capítulo 4 dice, ahora yo Nabucodonosor, transformado ya, después de la gran porraciada, después del gran quebranto, amén, después de que anduvo atando de sacate, hermanos amados, con las bestias del campo, después ya transformado, hermano, dijo, ahora dijo yo Nabucodonosor, alabo e engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, hermanos. Le dan la gloria a Dios. Porque todos los quebrantos y los procesos no vienen de por gusto para usted y para mí. Todo viene con el propósito de ¿qué? De que los humillemos. Yo he oído un montón de gente que dicen que Dios es malo, Dios es injusto, Dios aquí que allá. En YouTube vea un montón de canales de hijos del diablo decir así, que como Dios, como es que los evangélicos predican de un Dios tan bueno y ahí haciendo temblar la tierra. Como es que predican de un Dios tan bueno y la gente muriéndose. Amén. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el mismo pecado provoca la ira de Dios. Amén. Si ustedes se dan cuenta, todas las enfermedades que han salido han sido provocadas por el mismo pecado. SIDA, cáncer. Amén. ¿Por qué apareció el SIDA? Por los adúlteros que teniendo esposas andaban en los salones antes, hermano. Hasta con dos viejas ahí, como la esposa no les modelaron la casa, y andaban con las viejas modelando ellos. ¿Y por qué hay un montón de mujeres también con SIDA? Por eso también. Dios tiene que poner un freno. Amén.
bueno, un montón de cosas. Aleluya. Todo es permitido por Dios. Amén. Pero Dios lo hace para transformar nuestra vida y que el ser humano reconozca verdaderamente que lo necesita y que Él puede transformar la vida. En el Nuevo Testamento, el Señor transformó a un machetero. ¿Cómo se llamaba él? Pedro. Amén. Después de que pasó, hermano amado, aquello, ¿sabe cuándo fue transformado Pedro? Después de que negó a Jesús. Después que lloró amargamente y se arrepintió de corazón, iglesia amada. Esperó que Dios lo quebrantara primero y después se arrepintió. ¿Quién otro fue quebrantado en el Nuevo Testamento y fue transformado? El apóstol San Pablo. Amén. Aquel hombre que seguía la iglesia. Amén. Dios lo quebrantó, lo bajó del caballo que andaba bien y ya está tranquilo. Después hablándole de Cristo, todos tenían miedo, pero él decía: no, yo les predico de un Cristo que está que murió en la cruz y que ha resucitado. Así que vamos a ver, Dios quiere transformar nuestra vida. Que el Señor le bendiga a todos.